Carlos, ¿hace la grabación? Ya le he dado, sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, esta sería la tercera píldora donde vamos a comentar sobre los vehículos híbridos. Ya en la primera Carlos hizo un pequeño resumen de las diferencias y particularidades de cada uno de los sistemas híbridos que montamos, eléctricos, microhíbridos, etcétera. Y en esta píldora, bueno, empezamos por el tema de la organización, que ya conocéis. Cualquier duda, cualquier cosa, no dudéis eso en preguntarme, en hacer en el chat algún comentario, lo que necesitéis. Lo que es dentro del contenido que hemos puesto, pues eso, vamos a comentar un poco las características principales que hacen que sea un coche híbrido, cuáles son los componentes que tenemos principales en nuestro sistema híbrido y algunos ejemplos de funcionamiento, tanto las diferentes situaciones que podemos tener, tanto a la hora de funcionar como de iniciar la marcha, recargar batería, sobre todo en esas circunstancias. Por empezar por los datos técnicos que tiene nuestro Niro híbrido, comentar que se trata de, tenemos dos motores, por eso es híbrido, un motor de combustión y un motor eléctrico. El motor de combustión es un motor de gasolina de inyección directa, tecnología completamente actual y moderna, y acompañado por un motor eléctrico al cual le alimenta una batería principal de 240 voltios que tenemos ubicada dentro del vehículo, por supuesto. Esto se transmite a través de las ruedas, a través de un cambio de CT automático, de doble embrague, exactamente igual que el que montamos en los otros vehículos convencionales, gasolina diésel, actuales de nuestro mercado. Sí que deciros, como particularidad, con respecto a la potencia y al par, para que nos demos cuenta un poquito de lo que aporta nuestro motor eléctrico en un sistema híbrido, cuando nosotros buscamos o estamos mirando el coche que estamos usando, que queremos comprar o que queremos usar, casi siempre con respecto a lo que nos aporta a nivel de potencia, vamos a mirar el valor de la potencia en sí. Esa potencia, si os fijáis, nos lo da a máximas revoluciones, en este caso sería 5.700 revoluciones. Pocas veces usamos el coche en ese margen de revoluciones, casi siempre el uso habitual que le damos suele ser 2.000, 3.000, 4.000. Pero sí que notamos diferencia cuando conducimos un coche gasolina, cuando conducimos un coche diésel, incluso de llegar a oír comentarios de que los 100 caballos que tiene un diésel son más que los 100 caballos que tiene un gasolina. No es cierto, o sea, los 100 caballos son 100 caballos para todos. Lo que sí que notamos es el par. Es un valor que no se suele tener mucho en cuenta, pero para que os hagáis una idea, pues en este motor de combustión tenemos 15 kilos de par. En un motor diésel podemos tener con la misma cilindrada, la misma potencia, pues casi 30 kilos, casi el doble, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos realmente notando la diferencia entre un vehículo y en otro. Si os dais cuenta, en el valor que tiene el motor eléctrico, tiene más par que el motor de gasolina y encima tenemos una ventaja enorme que es que nos lo da desde 0 revoluciones. En el mismo instante en el que empieza a girar tenemos el par máximo, toda la fuerza del motor eléctrico nos lo da. Y ahí es donde vamos a ayudarnos y a apoyarnos en ese motor eléctrico para ser más eficientes, conseguir un menor consumo y hacer una conducción del coche. He tenido oportunidad de probar el Niro, que lo hace bastante más interesante que un gasolina normal con esos 100 caballos. Es por el aporte que nos da, nos está dando eso, más par que el motor de gasolina y en caballo nos está dando casi un poco más de un tercio de lo que nos da el motor de combustible. Esto con respecto a estos datos técnicos. Para que un coche se considere híbrido, tiene que tener 4 partes principales. Una es que tenga un motor de combustión, gasolina diésel, en nuestra marca son todos gasolina, acompañado de un motor eléctrico que va a venir alimentado por una batería de alta tensión, en este caso ubicada en la parte trasera, conectado entre sí por un cableado de alta tensión que va identificado en naranja y que en una de las píldoras más adelante ya os comentarán esas particularidades de por qué es naranja, qué cuidados hay que tener, etc. Principalmente eso, para que se considere un vehículo híbrido, tiene que tener un motor de combustible, un motor eléctrico y una batería principal. Los elementos que tenemos de la alta tensión, de lo que es nuestro vehículo híbrido, tenemos en el centro de la imagen lo que sería el HPCU. No os quedéis mucho con las siglas, que no son determinantes para intentar entender un poco cómo funciona todo esto. Y que deciros que lo mismo que habéis visto en la píldora 2, en el DLV, que era como una especie de sándwich en el que había diferentes módulos de control, etcétera, pues esto sería igual, lo único que iría todo unido en un mismo bloque. Pero dentro hay diferentes placas y cada una de ellas se encarga de una de las gestiones. Nosotros tenemos lo que es la HCU, que sería lo que es el cerebro, la que haría toda la gestión de cuándo hacer funcionar el motor de una manera, de otra, cuándo conectar el
el eléctrico, cuándo conectar el gasolina, etcétera. Trabajamos con una batería de alta tensión de 240 voltios, como hemos visto, que nos va a dar energía en corriente continua. Dentro de ese cerebro, de ese HPCU, tenemos un inversor que va a transformar a corriente alterna. La corriente alterna nos viene muy bien para trabajar con los motores eléctricos, son mucho más eficientes. Y tenemos dos, uno que es el motor eléctrico principal, el que va a mover el coche, y nos va a hacer también de generador, que es la doble función que pueden tener los motores eléctricos, y en este caso utilizamos los dos, a veces como motor para mover el coche, a veces como generador para recargar energía. Y el HSG, que ahora veremos un poquito más adelante más detalladamente lo que es, pero sería otro motor que también nos sirve, por un lado, para mover, en este caso, el motor de combustión o para generar energía. Y luego, a través de corriente continua, vamos a hacer funcionar única y exclusivamente el compresor del aire acondicionado. En compresor no voy a comentar mucho más, salvo que es un compresor similar al que se utiliza dentro de nuestras casas para tanto bomba de calor como frío. Motor eléctrico, no se mueve nada con el motor térmico, es todo comandado por HPCU y dependiendo de la climatización, pues va a ir funcionando de una manera o de otra. Independientemente de la batería de gran capacidad que tenemos, de alta tensión, de 240 voltios, seguimos necesitando una batería de 12 voltios. Esto es para poder tanto activar las diferentes unidades que tenemos, híbridas o no, el motor de gasolina, etcétera, como para todos aquellos elementos que seguimos teniendo funcionando a 12 voltios, como son cierre centralizado, elevalunas, la radio, etcétera. Esta batería está controlada igualmente por otro movilito que sería el LDC, que va dentro de ese gran cerebro que es el HPCU y que se recargaría con la propia batería de alta tensión. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues dentro de este cerebro, el LDC, que es una de esas placas, lo único que va a hacer es coger corriente de la batería de alta tensión de 240 voltios y recargar la batería cuando sea necesario. Lo que os suene de los coches convencionales, gasolina o diésel, el alternador, que era un elemento que iba acoplado al motor y cuando giraba el motor se encargaba de recargar la batería, pues ese elemento ya no existe en nuestro híbrido y simplemente tenemos este módulo que lo que va a hacer es eso, es con la energía que tenemos acumulada en la de 240 voltios y recargando esta batería. Hasta el 2018, simplemente como detalle, era una batería convencional de las que podemos encontrar en cualquier coche. A partir del 2018 en el Niro se incluye una batería moderna, mucho más eficiente, mucho más duradera, que es de iones de litio y que va acoplada a la propia batería principal. Que la batería principal, en este coche, en el Niro, hicieron, bajo mi punto de vista, un gran trabajo de ingeniería porque en el anterior coche que teníamos híbrido, que era el Optima, si alguno habéis tenido ocasión de verlo, como era una plataforma de coche, un coche que venía diseñado para ser un gasolina o un diésel, no tenía hueco para la batería. Entonces la batería hubo que meterla en el maletero, restando bastante hueco al propio maletero. En este caso, como el diseño se hace para ser un híbrido, al igual que los siguientes que vayan llegando a nuestro mercado, pues se buscó la posibilidad de, reduciendo un poco el depósito de combustible, nos entran menos litros de combustible, que también nos hacen falta menos, meter la batería debajo del asiento trasero, de las plazas traseras, ocupar todo el ancho y en él meter pues, todo lo que necesitamos para gestionar esa batería correctamente. Pues, tanto su unidad, que es la denominada DMS, como un ventilador de refrigeración, etcétera, todo lo que necesite y la propia batería auxiliar. Y se consiguió meter ahí todo, con lo cual no se ve afectado ni la habitabilidad de las plazas traseras ni el hueco del maletero. Queda perfectamente integrado. Esta batería principal sí que quería comentaros que también está fabricada en iones de litio, completamente eficiente y duradera, y está fabricada en 4 bloques. Cada uno de esos bloques tiene 16 células, sumando un total de 64. Cada una de esas células tiene aproximadamente un voltaje de entre 3,5 y 4 voltios. Como veis, es poco más que una pila, más o menos similar a lo que podemos tener en un móvil. ¿Qué es lo que le hace de tener esa capacidad? Pues esa suma de esas 64 mini baterías que en su suma tienen esos 240 voltios con 42 kilovatios. Comentaros que dentro de esa capacidad de la batería que tiene, se va a intentar, el HPCU, el cerebro, va a intentar que nunca se trabaje con ella ni al tope del porcentaje de carga ni de descarga. Si eso lo trasladamos al uso que le damos nosotros, por ejemplo, al móvil, sería una forma de darle una vida más duradera a la batería,
si consiguiéramos siempre trabajar en una zona media. Para las baterías no es muy bueno ni trabajar dejándolas, cargándolas a tope, aunque todos los hacemos con el móvil, ni dejar que se descarguen a tope. Si consiguiéramos siempre trabajar en esa zona media, como aquí está señalado entre ese 15 y ese 60%, sería la forma de intentar alargar la vida de la batería lo máximo posible. Y de hecho, la gestión de este módulo de nuestro cerebro, del HPCU, va a intentar siempre eso, en función de tu forma de conducir, de la orografía del terreno, de lo que nos toque utilizar el coche, pues conseguirá funcionar más hacia ese 60% o más hacia ese 15%. Los que hayáis probado el Niro, los que hayáis conducido, os habéis dado cuenta de que cuando llega la batería a esa mitad más o menos de la aguja de carga, de la capacidad que tiene, un poquito más, enseguida empieza a funcionar en eléctrico. Ya prácticamente en cualquier momento empieza a funcionar eléctrico, incluso yendo a una velocidad de 120, puede funcionar solamente en eléctrico para descargarse la batería y tener siempre ese margen de funcionamiento, como os decía, para intentar alargar la vida de la misma. El otro elemento que comentábamos antes de los dos motores que teníamos, el motor principal y el HSG lo que hace es sustituir en una de sus funciones al motor de arranque. Ya no tenemos un motor de arranque que nos arranque el motor térmico, el motor de combustión. Es esta pieza que va a tener dos funciones. Una de ellas, arrancar el motor térmico cuando así se necesite, y otra, generar electricidad para recargar la batería cuando el HPCU así se lo requiere, ¿no? Llegado incluso a tener un funcionamiento pleno o a tope si ve que la batería empieza a bajar por debajo del 30% de una forma ya más alarmante y no es capaz de recargarlo de otra manera. Visualmente, si alguna vez habéis visto un alternador en un vehículo convencional, se parece mucho. Es un poco más elaborado, más complejo, pero visualmente es lo mismo. Está movido igual por una correa de accesorios o la siempre denominada correa del alternador y va ubicada más o menos en el mismo sitio en el motor térmico. Pero este es el que se va a encargar de arrancar el motor térmico y de ayudar en la parada para hacerlo de una forma mucho más eficiente, como vamos a ver ahora a continuación. Ya entrándonos más en lo que serían los elementos del híbrido en sí, lo que sería nuestro tren motriz, ¿no? Si lo trasladásemos al cuerpo humano, por lo que sean nuestras piernas, nuestros brazos, los que se van a encargar de mover el vehículo, tendríamos por un lado, en un principio, el HSG, como hemos dicho, a través de esa correa de accesorios, se encargaría de arrancar el motor térmico e incluiríamos, que no lo teníamos ni en nuestros vehículos convencionales, gasolina o diésel, ni en los eléctricos 100%, que sería un embrague comandado eléctricamente, no lleva pedal, por supuesto, ni nada, por la HPCU, nuestro cerebro, y que lo que se encarga es de separar el motor de combustión del motor eléctrico. En determinadas circunstancias nos va a hacer falta, como vamos a ver a continuación, tener separados esos dos elementos o juntarlos, dependiendo de lo que necesitemos. Y este es el embrague que se va a encargar de ellos. Luego tendríamos un segundo embrague acoplado a nuestra caja de cambio DCT automática con doble embrague, que al igual que en otros modelos gasolina diésel, no tiene ninguna diferencia de construcción, es prácticamente la misma caja de cambio, y ya lo que se va a encargar es de llevar ese movimiento a las ruedas. Si esto lo trasladamos a una situación un poco concentrada de los diferentes momentos que podemos darle el uso a nuestro coche, pues tendríamos que en la posición 1 sería cuando nosotros vamos a iniciar la marcha, y ese inicio de la marcha de reparado siempre se va a producir en eléctrico, siempre se va a producir con el motor eléctrico y la batería. No tiene que actuar para nada en nuestro motor de combustión. Una vez iniciada la marcha, si nosotros necesitamos más poder de aceleración, más fuerza, como viene aquí representado por una subida, sí que se va a acoplar nuestro motor de gasolina y entre los dos van a llevar el coche hacia lo que tú necesites como usuario. En esa tercera imagen representaría pues, cuando ya vamos a alta velocidad, por ejemplo en carretera, pues ya vamos a 120, 130, entonces ahí generalmente casi el 80 al 90% del movimiento te lo aporta el motor de combustible. De hecho, todos sabemos que la mayor eficiencia de un híbrido se consigue en ciudad, pero donde consigue estar trabajando con motor eléctrico o con motor de combustión. En carretera el consumo suele subir un poquito y generalmente nos movemos más con motor de gasolina que con motor eléctrico. Eso sí, cuando llega una deceleración, una frenada, una bajada de un puerto, y ya tú no le necesitas tener tanta potencia, pues esa frenada o ese simplemente llevarle el pedal de acelerador levantado, lo que vamos a transformar es ese movimiento de aceleración
en energía eléctrica para acumular en nuestra batería y poder disponer de ella cuando lo necesitemos. Y en la última, en la quinta imagen, lo que representa pues, es, por ejemplo, la típica imagen cuando te paras en un semáforo, en el que en ese momento ni el motor térmico ni el motor eléctrico están haciendo ningún tipo de consumo. Están los dos parados. Y en cuanto ese semáforo se ponga en verde, pues pasaríamos otra vez a la posición 1, en el que iniciaríamos la marcha en eléctrico y volvería a empezar otra vez el ciclo que nosotros necesitamos. Si esta anterior diapositiva la llevamos a cómo actúan nuestros elementos del híbrido, tendríamos aquí otra vez la diapositiva que habéis visto antes, con el HSG, el motor térmico, los embragues, la caja de cambios del vehículo. Entonces, ¿cómo funcionaría en un principio? Desde nuestra batería principal, que tenemos ahí acumulada nuestra electricidad, le pasaría a través de corriente continua al HPCU, a nuestro cerebro, la electricidad, y se la mandaría al motor eléctrico. A su vez, mantendría abierto el embrague con respecto al motor térmico porque no necesitamos su apoyo y además eso libera al motor eléctrico de peso, de arrastre, entonces se puede centrar en lo que va a hacer, que es a través del embrague de la caja de cambios y de la propia caja de cambios, mover el vehículo. Ese sería el inicio de nuestro movimiento del coche. Los que hayáis conducido Niro probablemente os habéis dado cuenta de que de vez en cuando inicias la marcha, aún así, el motor térmico está arrancado o se arranca. Eso no es tanto para mover el vehículo, sino por otras necesidades normalmente de mantener la temperatura ideal de aceites, agua dentro del motor y que no sufra ninguna avería cuando necesitemos que funcione. Y sobre todo se ve mucho la diferencia entre usar un Niro eléctrico en verano y usarlo en invierno. El motor térmico arranca más veces porque necesita mantener una temperatura por su construcción interna, no para aportar al movimiento. Si después de esta posición inicial en que ya estamos empezando a movernos, necesitamos más potencia, necesitamos ya que nos ayude el motor de combustión, el HPCU lo que va a hacer es activar el HSG, también a través de corriente alterna, porque es un motor como hemos visto antes, y a través de la correa de accesorios que hemos visto, arrancaría el motor de combustión, seguidamente ese embrague que teníamos abierto lo va a cerrar y lo que va a hacer es sumarse a todo el tren motriz que ya teníamos eléctrico para entre los dos aportar la fuerza que nosotros estamos necesitando, y es que los dos motores se unan para darnos esa potencia que nosotros necesitamos, por eso, una subida, un adelantamiento, la razón que sea, pero ahí nos van a dar toda la fuerza. Digamos que la tercera posibilidad genérica que nos vamos a encontrar es, pues, una vez que estemos ya en esta posición de acelerando o acelerando, nos puede venir un momento en el que podamos levantar el pedal de acelerador, frenar. Por eso indico deceleración o frenada, porque muchas veces no necesitamos pasar de voy pisando el pedal del acelerador a tengo que pisar el pedal de freno. Hay muchos momentos en los que simplemente levantas el pedal del acelerador y vas un poco lo que se llama a vela, ¿no? Lo dejas el coche correr para que vaya perdiendo velocidad poco a poco o que te haga esa bajada a esa velocidad constante. Entonces, en ese momento en el que se nota de que ya empiezas a hacer esa aceleración, esa frenada, lo primero que va a hacer nuestra HPCU, evidentemente, es dejar de empujar, porque ya no tiene ningún sentido, tú ya lo que quieres es perder velocidad o mantenerla, y lo siguiente que va a hacer es quitarle toda la energía al motor de combustión para pararlo, tanto al motor térmico a través del HSG como al motor eléctrico, porque ya no necesitamos empujar. Entonces va a utilizar esa segunda función que tienen los motores eléctricos, que es convertirlos en generador. Entonces va a mantener el embrague con el motor térmico separado para poder quitarse cargas, como hemos comentado antes, y lo siguiente es convertir ese motor en un generador que le va a dar corriente alterna al HPCU, nuestro cerebro, la va a transformar en corriente continua y va a alimentar la batería para tener energía acumulada. Si vais conduciendo el Niro y lo lleváis en la pantalla de la VN, donde va representado más o menos pues eso, la batería con el motor y las ruedas, vais viendo cuando vosotros vais pisando el acelerador y levantando cómo se produce esto que hemos estado viendo ahora con unas flechas en un sentido u en otro. No sé si hasta aquí alguna duda, alguna cosa que queréis comentar o preguntar. No. Más o menos claro. Vale. Bueno, pues ya para que... Dime. Para igualar las revoluciones del térmico a la que ya trae el eléctrico, entiendo que es el HSG también quien se encarga.
Sí, una de las, bueno, al principio cuando empezó a salir con este sistema, porque hay otra marca de la competencia que no traen esta disponibilidad, y una de las cosas que utilizaban otras marcas en nuestra contra era que tenemos más embragues, que vamos a tener más averías, que vamos a tener más problemas. Eso es completamente mentira, porque lo que hace la gestión del HPC de nuestro cerebro es, yo sé a las revoluciones que va el motor eléctrico, yo sé a qué revoluciones quiero funcionar el motor térmico, y con el HSG y la actuación del embrague, hago que todo se haga de una forma a la vez. De hecho, de esa forma se consigue una unión que los que hayáis usado Miro habéis visto que no hay cambios. O sea, si tú te llevaras el cuadro tapado y todos los testigos, al principio, luego ya sí que va siendo más fino, pero al principio no te darías cuenta cuándo va uno y cuándo va el otro. La unión es completamente suave, es perfecta, vamos. Entonces, Muchas gracias, Enrique. nada, es muy importante por eso, pero porque consigue una unión completamente muy fina. Y bueno, ya para terminar, como quería comentar, sí que deciros un par de detalles del tema del cambio, porque aunque sí que os he dicho que la DCT es el mismo tipo de caja de cambios que el que puede montar un gasolina o diésel de los que podemos tener acceso, en un híbrido se transforma en dos zonas de conducción diferentes. Una, la que sería la normal, nosotros estamos en P de parking aparcados, movemos nuestro coche, en R o no, depende de lo que necesitemos, pero luego ya nuestro uso habitual va a ser en D. Allí el coche se comporta de la forma más eficiente y ecológica que puede, siempre y cuando aportando con motor eléctrico si tiene batería suficiente, intentando regenerar. De hecho, te das cuenta que cuando pisas el acelerador, pues esa mitad de pedal de acelerador no tiene una respuesta tampoco muy ágil, es como perezoso, pero es todo buscando siempre una zona de máxima eficiencia. Si tú necesitas que el coche tenga otra agilidad, lo único que tienes que hacer es pasar esa palanca a ese y te das cuenta de que se transforma en un segundo coche, en otro coche diferente, en un coche mucho más ágil, que da la potencia más completa, sube el consumo de combustible, evidentemente, pero te lo va a dar todo mucho más entero. Vas a poder manejar si quieres subir o bajar de marchas, vas a poder hacer una conducción más deportiva. Pero a mí lo que me parece muy interesante de esto es que tú puedes hacer una conducción más ecológica o eficiente cuando lo necesites por el uso diario, porque al final el 80% de nuestra conducción, el 90%, debería de ser tranquila, normal y para desplazarnos simplemente, pero cuando te coincide un viaje, que vas cargado con la familia, que te acercas a esa cuesta en el pueblo que sabes que siempre te da ser un poco más precioso, un adelantamiento, te puede dar mucha más seguridad, simplemente pasar la palanca S y saber que tienes un coche mucho más ágil, potente, más rápido, aunque no sea tan eficiente. Y en cuanto puedas, pues vuelves otra vez a tu posición eco y ya estarías, o cada vez conduciendo de una forma mucho más eficiente. Y bueno, pues con esto habríamos acabado. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar. No sé si os he mareado mucho, si os puedo ayudar de alguna manera a comprender alguna de las particularidades de nuestro sistema. Todo muy bien, Enrique. Bien. Fenomenal. Está todo claro. Sí. Muy Que bien. luego me preguntas por todos los aparatitos que has puesto y no me acuerdo de ninguno, pero vamos. Eso a ver, la idea un poco, por eso os dije que no os centraréis mucho en las siglas, porque es un poco tontería. Ya un poco si se llega a comprender cómo van variando los diferentes elementos, yo creo que es suficiente, no es necesario. Dime. Enrique, ¿averías más habituales que habéis tenido con este modelo? Si es que ha habido alguna. Sí, hombre, averías siempre hay, y de lo que es en la parte del híbrido, generalmente la mayoría de los problemas suelen estar en la propia memoria, en la propia HPCU, porque ahí se centraliza todo. Entonces no deja de ser una parte electrónica, y si al igual que en un móvil, pues muchas veces se nos estropea, pues aquí pasa igual. La mayoría de las han venido por ahí. Por eso, por ejemplo, pues así a bote pronto, HSGs, no sé, creo que no hemos tenido ninguna, o habrá tenido uno o dos. Motores eléctricos igual, casi todo se suele centralizar en la propia unidad. Y no muchos, ¿eh? Pocas averías. ¿Y la durabilidad de las baterías, ahora ya que ya estos coches ya llevan un tiempo circulando? Pues de momento bien, hemos empezado a tener algunos problemas de muerte por baterías longevas o que ya pierden su eficiencia en los primeros Soul eléctricos. Los primeros Soul eléctricos 100%, ahí sí que ha habido algunos cambios de batería porque envejecían. Pero, No, pero bueno, yo me refiero al híbrido, El híbrido, de momento no. Se han cambiado algunas baterías por alguna avería, pero cosas muy puntuales.
sea, Vale. no está habiendo grandes problemas. Bueno, de todas formas tenemos a Águeda, que esos datos los maneja 100.000 veces mejor que yo, que es la que tiene que dar autorización ahí al sí o al no. No, Pero no. poquitas Las averías cosas, que ¿eh? dices son las últimas que hemos tenido porque echan mal el combustible. Sí, Bueno, La- entonces, ¿Cómo que no echa está mal el acostum- combustible? le Sí, echan que en vez de 10. echar gasolina echan diésel porque la gente no está acostumbrada. Eso ha pasado con algún coche de Weevil Sí, y concretamente con algún coche Europcar también ha pasado. Bueno, sí. sí, hay un largo rosario, sobre todo entre los rentacar, sí. sí. Ahí hay un, Está hay un, acostumbrada. También algún coreano me parece que hizo algo así el verano pasado. a A nivel mí me pasó técnico, con la Ducati. a nivel técnico sí que hay un problema ahí de que cuando tú le echas combustible diésel, el coche no se da cuenta. Entonces, como no consigue, cuando necesita arrancar el motor térmico, como no lo consigue, él lo sigue intentando. Lo sigue intentando y no te suele avisar de que no puede arrancar. Entonces, él lo intenta, va desgastando la batería, lo intenta, sigue andando, pero de seguir funcionando el coche normal. Y cuando ya la batería entra en un modo de ese por debajo de ese 15%, es cuando empiezan a saltar las luces, los testigos, las averías, me lo llevo al taller, el taller tarda en darse cuenta de que tenía gasoil, se baja por debajo de ese 5%, es cuando empezamos a correr el riesgo de tener que cambiar la batería. Pero bueno, hasta ahora estamos consiguiendo salvarlas todas, incluso bien. por debajo del 5%. Muy bien. Así que, Bueno, pues, muchas gracias. oye, pues nada, saber que el próximo curso que tenéis programado es el de híbridos enchufables, y os comentarán ahí las particularidades diferentes con respecto a este, son 11 píldoras, como ya sabéis, y bueno, pues daros muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestra participación, y cualquier duda, tenéis nuestro correo, sin ningún problema, nos podéis preguntar y aclararemos cualquier cosa gustosamente. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Vale, Buenas venga, tardes muchas a todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Buena chicos. tarde. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Vale, Chao. hasta luego. Adiós.